Buenas noches. A continuación presentaré el tercer corte del trabajo de campo de exportación de uchuva colombiana. A través de una simulación de exportación de uchuva, realizaremos un repaso de los requisitos del exportador, los requisitos para una exportación de bienes, de productos o mercancías y los documentos que soportan la exportación de bienes, productos y mercancías. Recordemos que el producto o mercancía que se va a simular en la exportación es la uchuva, conocido científicamente como Physalis peruviana o en inglés Golden Berry. Es una fruta exótica semiácida, fuente de vitaminas A y C, potasio, zinc, lípidos y pectina. Su producción y exportación pertenece al sector primario o agropecuario en Colombia. Posteriormente, si la fruta es procesada o transformada, corresponderá entonces al sector secundario de la economía. La posición arancelaria de la uchuva es la 0810905000. El 08 corresponde a frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios, cítricos, melones o sandías. El 10 corresponde a las demás frutas u otros frutos frescos, el 90 corresponde a los demás y el 5000 corresponde a uchuvas, aguaimanto, o uvillas, que también se conoce la uchuva. Frutica SAS es una empresa colombiana domiciliada en Bogotá. Posee dos predios productores de uchuva, uno en Chipaqué, Cundinamarca y otro en Ipiales, Nariño. Fruticas está certificada en ISO 22000 y en ISO 14001. Asimismo cuenta con registros de predios y huertos destinados a cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco no mayor a 10 hectáreas. Este registro se realiza en el ICA. También cuenta con un registro como exportador de material de propagación frutales, también en el ICA. Posee la calidad de usuario aduanero en su RUT y se encuentra registrado como productor de bienes nacionales en el BUCE. A continuación, estamos observando el registro único tributario de Fruticas SAS, en el que podemos ver que dentro de las actividades económicas posee la de cultivo de frutas tropicales y subtropicales, actividades posteriores a la cosecha, procesamiento y conservación de frutas, comercio al por mayor de frutas. Posee dentro de las calidades y atributos la calidad de exportador. Asimismo, como exportador, la forma en la que realiza este tipo de operaciones podrá ser directa o indirecta y las exportaciones serán de tipo bienes. A continuación, observamos el Formulario Único de Comercio Exterior, el FUSE, el cual se tramita en el BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. En las plantaciones de uchuva que Fruticas SAS posee en Chicapé e Ipiales, posee 20.000 plántulas de uchuva. Asimismo, la producción anual corresponde a 24 toneladas de uchuva, mayormente de tipo exportación. Esta alta producción se da gracias a la altitud, el tipo de suelo y la temperatura donde se encuentran dichas plantaciones. Para determinar que Alemania era un destino viable de exportación, Fruticas SAS realizó un estudio de mercado en el cual determinó que el volumen total de importaciones para el año 2019 realizadas por Alemania correspondía a 1.5 billones de dólares. Asimismo, Colombia fue el proveedor de aproximadamente 482.673 miles de dólares sobre dichas importaciones. El volumen de importaciones de alimentos para el año 2019 correspondía a el 7.80% sobre el total de las importaciones. Asimismo, el crecimiento de la población que demanda consumir alimentos saludables ha ido creciendo a lo largo del tiempo. Con relación al PIB, ingreso per cápita, tenemos que en el año 2020 cerró con 40.490 dólares por cada uno de los habitantes de Alemania, lo que permite la alta capacidad de consumo de bienes y demanda de alimentos. Actualmente Colombia hace parte de un acuerdo comercial vigente entre Perú, Colombia, Ecuador y la Unión Europea. Al ser Alemania un país miembro de la Unión Europea, estas ventajas comerciales se extienden. ¿Cuáles son las ventajas de exportar uchuva a Alemania? Pues tenemos que gracias al acuerdo comercial entre Colombia y la Unión Europea, las frutas y hortalizas pasan en su gran mayoría a estar libres de aranceles y otros pasan a tener condiciones preferenciales. Por ejemplo, la partida arancelaria 0810905000 que corresponde a la uchuva, ya sea como fruto fresco o fruta deshidratada,
exportada a la Unión Europea posee un arancel del 0%, siempre y cuando sea un producto 100% colombiano. Frutica SAS fue asistente y participante en la Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, Fruit Attraction, que se llevó a cabo en el mes de octubre en Madrid, España. Allí conoció a un contacto de la empresa de supermercados Edeka en Alemania, los cuales se vieron muy interesados en adquirir productos originarios de Colombia. Posteriormente, y luego de una negociación que duró varias semanas, Frutica SAS y Edeka decidieron realizar una transacción de compra-venta internacional. En esta transacción, Frutica SAS vendería 600 kilogramos de uchuva sin cáscara tipo exportación y la modalidad escogida fue exportación definitiva. Para perfeccionar la negociación, se elaboró entonces un contrato de compraventa internacional de mercancías, en el cual se establecieron los datos de las partes, es decir, Frutica SAS y Edeka. A continuación, encontraremos el modelo de contrato que se utilizó en la negociación. Tenemos aquí los datos del vendedor, constitución, representante legal, objeto social, domicilio, asimismo los datos del comprador. Y luego encontraremos entonces las cláusulas del contrato, el objeto, la psicoterm y entrega de la mercancía, el precio, la forma de pago, envase, embalaje, refrigeración de la mercancía, origen de la mercancía, vigencia del contrato, rescisión por incumplimiento, insolvencia, subsistencia de las obligaciones, cesión de derechos y obligaciones, límite de la responsabilidad contractual, legislación aplicable y arbitraje. Dentro de los acuerdos a los que llegó el vendedor y el comprador fue la Icoterm que se iba a utilizar para la exportación. Esta fue FAS, que es franco costado del buque. Este Icoterm pertenece al grupo F. Una de las características de esta Icoterm es que el vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque previamente acordado y el comprador asume todos los costos de transporte internacional, así como el riesgo durante su traslado. Para el contrato internacional celebrado entre Fruticas SAS y Edeka, se pactó entonces que el vendedor, es decir, Fruticas SAS, envasaría, empacaría, embalaría y paletizaría la mercancía. El vendedor asumiría el transporte y carga local hasta el puerto de Buenaventura. La entrega de la mercancía se haría en el muelle bajo la grúa al costado del buque Costa Verde, en el puerto de Buenaventura. La fecha de esta entrega sería el 22 de noviembre de 2021, antes de las 15 horas. El vendedor asume el riesgo y asegura el transporte y traslado de la mercancía en el territorio aduanero nacional colombiano. El vendedor sería el responsable de tramitar, obtener y entregar soportes de licencias, autorizaciones, vistos buenos y formalidades aduaneras, sanitarias, fitosanitarias, antinarcóticos, entre otros. El comprador Edeka escoge y asume el costo del transporte internacional y traslado a Alemania. Asimismo, asume el riesgo y asegura la mercancía durante el transporte internacional y el traslado a Alemania. Para la exportación de uchuva desde Colombia hacia Alemania, Frutica SAS tuvo que diligenciar y obtener unas licencias y vistos buenos. Para la exportación definitiva de uchuva desde Colombia hacia Alemania, Frutica SAS debió tramitar y obtener unas licencias y vistos buenos. Estos son la licencia fitosanitaria para la movilización interna de plantas o productos vegetales y el certificado fitosanitario que se tramita y se obtiene a través del Instituto Colombiano Agropecuario, el ICA. También tuvo que obtener un visto bueno posterior a una inspección de antinarcóticos para procesos de exportación de mercancía. Esto se realizó a través del BUCE y lo realizó la Policía Nacional Antinarcóticos. Asimismo, tramitó un visto bueno de inspección del operador portuario, es decir, la Sociedad Portuaria de Buenaventura. A continuación, presentaremos el certificado fitosanitario obtenido a través del ICA. Este es el formato del certificado fitosanitario en el que se hace una descripción del envío, se hace una declaración adicional y posteriormente es aprobado por un funcionario del ICA. Uno de los documentos soportes de la exportación es la factura comercial, la cual contiene datos del comprador, datos del vendedor, descripción del producto o la mercancía, presentación o forma de presentación de la mercancía, el embalaje o empaque que contiene la mercancía,
la subpartida arancelaria, la forma y medios de pago establecidos previamente en el contrato, el precio y moneda de pago, los términos de negociación internacional, es decir, el Incoterm seleccionado y la declaración de origen. A continuación, presentaremos el modelo de factura comercial. Este corresponde al modelo de factura utilizado por Frutica SAS. Como observarán, es una factura electrónica de venta en la que se colocan los datos del producto, la partida arancelaria, la forma como viene empaquetada el producto, el precio de venta unitario, el precio de venta total en moneda extranjera, en dólares, cómo fue la mercancía embalada, para este caso fue paletizada, indica entonces la descripción de los paletes. Asimismo, la Incoterm, que fue seleccionada, y aquí se establece la declaración de origen. La factura fue elaborada en moneda local, peso colombiano. Sin embargo, como observarán, se establece también el precio en moneda extranjera, que fue como se pactó la negociación. Otro de los soportes o requisitos para poder realizar la exportación de uchuva desde Colombia hacia Alemania es el certificado de origen. Sirve para determinar el país de origen del producto o la mercancía. Es un formato que dependerá entonces de lo pactado en el acuerdo comercial vigente con el país importador. Puntualmente, para el acuerdo comercial que se tiene con la Unión Europea, se estableció que el certificado de origen puede ser expedido por la DIAN si la exportación supera 60.000 euros, pero si la exportación es inferior a 60.000 euros, puede ser un autocertificado y se debe describir en la factura, tal como se evidenció en la factura comercial que evidenciamos hace unos minutos. Sin embargo, y para el ejercicio de simulación, se elaboró un certificado de origen EUR1, que es el que actualmente se encuentra vigente para las exportaciones entre Colombia y la Unión Europea. Este es el certificado de circulación. En él se registran datos del exportador, datos del destinatario, el país o grupo de países, el territorio del destino, la partida arancelaria, la información relativa al transporte, cómo se encuentra embalada la mercancía, el peso bruto de la mercancía, los datos de la factura y posteriormente, después de la verificación realizada por la autoridad aduanera, se procede a la firma y sello de los funcionarios. Para la exportación definitiva de uchuvas de Colombia hacia Alemania, Frutica SAS se basó en la norma técnica de envases vigente. Utilizó entonces para el empaque primario unos envases en material PET con unas dimensiones de 15 por 10 por 8 centímetros y un peso aproximado de 24 gramos. Para el empaque secundario, Frutica SAS eligió unas cajas de cartón corrugado para exportación. Para el empaque secundario, Frutica SAS escogió cajas de cartón corrugado para exportación con dimensiones de 46 por 32 por 9 centímetros y un peso aproximado de 300 gramos. Para el embalaje o envase terciario, Frutica SAS escogió unas estivas de madera 4 entradas con dimensión de 140 por 100 por 15 centímetros y un peso aproximado de 25 kilogramos. Para realizar el embalaje, entonces, se utilizaron sunchos de amarre, películas stretch y esquineros protectores. Finalmente, fueron paletizados y el número de palet que resultaron fueron 3. 2 de dimensiones 140 por 100 por 100 con peso bruto de 533.10 kilogramos y peso neto de 338.80 kilogramos. Uno de los palets también con dimensiones de 10 por 100 por 100 centímetros, pero este tiene un peso bruto de 222.9 kilogramos y el peso neto de 211.20 kilogramos. Frutica SAS realizó entonces una lista de empaque, que es otro de los documentos soportes para una exportación. En esta lista de empaque detalla las mercancías embarcadas, detalla la forma del embalaje, las cantidades de envases y empaques, el peso, las dimensiones y el contenido de cada pieza. Encontraremos entonces el formato utilizado en la lista de empaque. Contiene el consecutivo de la facturación, contiene los datos del exportador, los datos del importador y contiene la información correspondiente a los palets, la numeración de estos, el contenido de cada palet, la dimensión de cada palet, el peso neto en kilogramos, el contenedor
y el peso bruto en kilogramos. Para realizar algunas gestiones y trámites, Frutica SAS decidió que su agencia de aduana realizaría algunos procedimientos y sería quien los representaría durante todo el proceso de exportación. Hay que tener en cuenta que las agencias de aduana son personas jurídicas cuyo objeto tienen facilitar a los particulares el cumplimiento de las normas legales existentes en materia de importaciones, exportaciones, tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades. Se confía la gestión de uno o más negocios en el que el mandatario que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo del mandante. Para la exportación de uchuva desde Colombia hacia Alemania, Frutica SAS encargó a la Agencia de Aduanas realizar el trámite de certificación de origen ante la DIAN, realizar la solicitud de autorización de embarque SAE ante la DIAN, realizar el trámite de la autorización de embarque ante la DIAN, realizar la solicitud y seguimiento a la licencia fitosanitaria para movilización interna de plantas o productos vegetales ante el ICA, la solicitud y seguimiento a supervisión y control de antinarcóticos para procesos de exportación de mercancías ante plataforma UCE, solicitud y seguimiento a inspección fitosanitaria ante el ICA, solicitud y seguimiento a inspección ante el operador portuario, elaboración de la declaración de exportación DEX ante la DIAN, contacto y programación de transporte terrestre refrigerado de alimentos. A continuación, evidenciaremos el modelo de contrato mandato que se estableció con la Agencia de Aduanas. Este modelo de contrato de mandato se realiza dirigido a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, así como el resto de autoridades competentes dentro de los regímenes aduaneros o dentro de las operaciones de estos regímenes. Tenemos entonces que el contrato de mandato contiene los datos del mandante, que es Frutica SAS, los datos del mandatario, que es la agencia de aduanas llamada Exportcom Logistics SAS. Tenemos entonces las cláusulas en las que se establecen las facultades de presentar y representar al mandante, realizar todas las gestiones a nombre del mandante, igualmente las obligaciones por parte del mandante, ya sean dentro del contrato como las obligaciones que tienen que ver directamente con el tema aduanero y cambiario y tributario. Otro de los documentos soportes para la exportación será el documento de transporte. Este es un documento formal que contiene información de la mercancía transportada que es objeto del régimen aduanero. Encontraremos entonces que los documentos de transporte podrán ser una carta de instrucciones para exportación, una carta aporte terrestre, una carta aporte aéreo, una carta aporte marítimo. Para la exportación desde Colombia hacia Alemania, Frutica SAS contrató a través de la agencia de aduanas un camión refrigerado para transporte de alimentos, un montacargas, y estos dos transportes se encargarán de llevar hasta el puerto de Buenaventura y poner en el muelle y bajo la grúa al costado del buque Costa Verde la mercancía objeto de exportación. A continuación, podremos observar el formato del documento de transporte utilizado. El documento de transporte contiene entonces el nombre del remitente, el domicilio, el nombre del consignatario, la mercancía, como viene embalada, indica cuál es el destino de la mercancía en Colombia, es decir, que se dejará en este caso el puerto de Buenaventura para exportación y se colocan los datos del transporte, es decir, la placa del camión y se indica que es un camión refrigerado para transporte de alimentos. Asimismo, se establece la salida del camión desde el punto de partida y los datos del conductor. Otro de los requisitos para una exportación son los seguros y pólizas. Estos respaldan el estado de las mercancías durante la cadena de transporte, ya sea nacional o internacional, dentro de una operación aduanera. Para la exportación desde Colombia y hacia Alemania, realizada por Frutica SAS, teniendo en cuenta que la Ecoter pactada fue FAS, franco al costado del buque, no es necesario que el vendedor adquiera un seguro o póliza. Por ende, Frutica SAS no contrató ni asumió gastos correspondientes a seguro de transporte, daños o pérdidas de la mercancía u otros, ya que el servicio de transporte terrestre del camión refrigerado y montacargas contratado por Frutica SAS ya cuenta con una póliza que cubre hasta un 80% del costo de la mercancía transportada, por lo que fue cubrimiento de riesgo suficiente para Frutica SAS. Los seguros contratados por el comprador
no son de alcance para esta simulación, teniendo en cuenta que la simulación se realiza desde la perspectiva del vendedor exportador. Continuamos entonces con la declaración de exportación DES, que es el formulario 600, en Muisca. Esta es una solicitud que el exportador debe presentar ante la DIAN. Se hace a través de la plataforma Muisca, es el formulario 600. En ella se establecen datos de la exportación, su partida arancelaria, descripción de la mercancía, cantidad, peso, valor FOB en dólares, país destino, consolidación, clase de embarque, tipo de solicitud, información relativa a datos de embarque, sistemas especiales de importación y exportación. Cuando el monto de las mercancías a exportar es mayor a $10,000, esta declaración de exportación se debe tramitar a través de una agencia de aduanas, es decir, indirectamente. Pero si la mercancía a exportar no supera los $10,000, se puede realizar este trámite directamente por el exportador. La DIAN permitirá entonces, posterior a la presentación de la declaración de exportación y a la aceptación, la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional con una posible inspección ya sea física o documental de la mercancía. Para el ejercicio de simulación, pese a que la mercancía exportada por Frutica SAS no supera los $10,000, es la agencia de aduana quien se encargará de realizar dicho trámite. A continuación, tenemos entonces el formato utilizado en la declaración de exportación DEX. La declaración de exportación tiene entonces los datos del exportador, los datos del declarante, que en este caso es la agencia de aduana, los datos del importador, los datos de la mercancía, la subpartida arancelaria, el peso, el valor FOB en dólares, la descripción de la mercancía. Continuamos entonces con la solicitud de autorización de embarque SAE, que es el formulario 602. Esta solicitud la debe presentar el exportador ante la DIAN, también a través de la plataforma Muisca y en el formulario 602. En ella coloca también la información contenida en el DEX con relación a la descripción de mercancía, país destino, datos del exportador, datos del importador, etc. Cuando el monto de las mercancías a exportar es mayor a $30,000, se debe tramitar el SAE a través de la agencia de aduanas, es decir, indirectamente. Sin embargo, si la mercancía a exportar es inferior a $30,000, lo puede hacer directamente el exportador. Posterior a la presentación del formulario SAE, la DIAN permite la salida de la mercancía del territorio aduanero nacional. Para el ejercicio de simulación, pese a que la mercancía exportada no superaba los $30,000, fue la agencia de aduanas quien realizó dicho trámite. Embarque SAE. Este formulario contiene entonces los datos del exportador, los datos del declarante, los datos del destinatario, los datos del negocio, los lugares o aduana de salida y el lugar de destino final, los datos del transportador, los datos de quien realizó la inspección, los datos en dólares de la transacción, el número de palets, el peso de estos palets y los documentos, soportes y vistos buenos, que tal como lo mencionamos anteriormente, son el certificado fitosanitario, la factura comercial, la lista de empaque y la certificación de origen para este ejercicio. Aquí también se hace una descripción un poco más detallada de el embalaje o el paletizado de la mercancía, asimismo las unidades físicas de presentación, el peso, etc. Colocan también datos del país de origen y la preferencia arancelaria. Otro de los acuerdos pactados dentro del contrato es la forma de pago. Existen varias formas de pago utilizadas comercialmente, que son la carta de crédito, la remesa documentaria, la cuenta abierta, la consignación, el giro directo y el giro anticipado. Para el ejercicio realizado de la exportación desde Colombia hacia Alemania, se escogió la carta de crédito. Esta será pagada posterior a la entrega de la mercancía en el puerto de Buenaventura al costado del buque Costa Verde, tal como se estableció en la Icoter FAS. Asimismo, para que el banco pueda realizar ese pago, se debe realizar la entrega de los siguientes documentos: certificado de origen de la mercancía, certificado fitosanitario, factura comercial, lista de empaque, autorización de embarque SAE, declaración de exportación definitiva DEX, soporte de notificación remitida al comprador como prueba que la mercancía fue entregada al costado del buque. Todos estos documentos quedaron establecidos en el contrato de compraventa internacional. A continuación, podremos observar la carta de crédito utilizada para el ejercicio de simulación de exportación. Para el ejercicio, el banco que emite la carta de crédito es el banco ProCredit, ya que tiene sedes en Alemania y en Bogotá. Tiene entonces
un número consecutivo de carta de crédito, se estableció que esta es irrevocable, viene con una fecha de emisión, viene dirigida a Frutica SAS, quien es el destinatario del pago, e indica entonces cuáles son las condiciones para que se realice el pago a nombre de EDECA. Entonces, el valor de la exportación en dólares y establece cuál es la fecha o periodo para el pago de esta carta de crédito. Es decir, todos los documentos requisitos para el pago de la carta de crédito deberían ser entregados antes de la fecha de vencimiento, que para este caso es el 26 de noviembre de 2021. Teniendo en cuenta que la entrega de la mercancía se realizó el día 20 de noviembre antes de las 15 horas en el puerto de Buenaventura al costado del buque Costa Verde, Frutica SAS procedió entonces a realizar el cobro de la carta de crédito. Luego de presentar todos los documentos ante el banco Procredit que soportaban que efectivamente la mercancía había sido entregada de acuerdo a lo pactado en el contrato de compraventa internacional y en las ICOTER acordadas, Frutica SAS tendrá la obligación de realizar el reintegro de divisas a través de una declaración de cambio que es el formulario número 2 del Banco de la República. Este tipo de declaraciones de cambio se realizan una vez se den los ingresos de los pagos productos de las operaciones provenientes de modalidades de regímenes aduaneros. Se realiza siempre y cuando sean pagos en moneda extranjera y estos pagos deben ser canalizados a través de intermediarios del mercado cambiario. Para el ejercicio, el pago fue realizado por el Banco Procredit. Para el ejercicio, el pago fue realizado por el Banco Procredit a nombre del comprador en fecha 22 de noviembre de 2021. Fue canalizado a través del mismo Banco Procredit porque Frutica SAS cuenta con una cuenta corriente en dicho banco. Frutica SAS entonces diligenció y presentó ante el Banco de la República la declaración de cambio por exportaciones de bienes en el formulario número 2 en fecha 23 de noviembre de 2021. A continuación observaremos entonces el formato de la declaración de cambio utilizado. El formulario número 2, declaración de cambio de exportaciones de bienes, contiene entonces los datos del declarante, la descripción de la operación, la firma del representante legal del declarante y la información de los documentos de exportación, que para este caso fueron la factura, y el SAE. Y se indica al final el reintegro neto de la exportación. Para que Frutica SAS pudiera establecer el precio de venta de la mercancía, realizó un costeo general. En este costeo general se tuvo en cuenta los costos directos e indirectos, así como las TRM del dólar y euro vigente, los precios de venta del producto en las centrales mayoristas de Colombia y el IPC general acumulado. La operación finalmente generó un margen de utilidad del 25.88% aproximadamente, gracias a la ICOTER acordada con el comprador. A continuación observaremos el costeo general de la operación de exportación. Este costeo contiene entonces los datos generales. Encontramos unos datos que se tuvieron en cuenta para poder establecer el costeo, como lo indicamos anteriormente, la TRM del euro, del dólar, el precio de venta promedio por kilogramo en centrales mayoristas, tomado de el DANE, el precio de venta promedio de Uchuva de exportación a Alemania, tomado de un informe de Analdex. Vemos entonces los datos del Ecoter, los datos de la planta de recogida, el volumen de exportación, el precio de venta de la exportación, entonces al que se llegó posterior de
el detalle que más adelante mostraré de los costos directos e indirectos y la presentación del empaque primario. Tenemos entonces que los componentes del costo en pesos colombianos será por los costos directos, que será la mano de obra, que tiene que ver con la recolección de la fruta, selección y pelado, y la mano de obra para el embalaje. La mano de obra total fue aproximadamente costeada por 1.445.000 pesos. Tenemos también entonces dentro de los costos directos el empaque y embalaje. Este incluye empaque primario, empaque secundario, empaque terciario y embalaje paletizado. Este costo fue de aproximadamente 1.114.000 pesos. El costo de las licencias e inspecciones del ICA, teniendo en cuenta la tabla tarifaria del ICA 2021, para la licencia fitosanitaria y para la inspección fitosanitaria, corresponde a 74.000 pesos aproximadamente. El transporte terrestre refrigerado de alimentos, así como el montacargas, el transporte terrestre refrigerado de alimentos para transportar el producto desde Ipiales y hacia el puerto de Buenaventura, y el montacargas utilizado en el puerto de Buenaventura tienen un costo de 3 millones de pesos aproximadamente. Los servicios y honorarios realizados por la agencia de aduanas, que incluyen los trámites que mencionamos anteriormente, corresponden a 2 millones de pesos aproximadamente. El total de los costos directos corresponde a 7.363.000 pesos aproximadamente. Dentro de los costos indirectos encontramos el registro ICA de predios y el registro ICA como exportador que posee Frutica SAS. Se realizó un costeo proporcional teniendo en cuenta el rendimiento de toneladas producidas en la plantación de Ipiales y los kilogramos exportados durante esta operación. Esta misma proporción se tuvo en cuenta para costear la certificación ISO 22000 y la certificación ISO 14001. Asimismo, se costearon mediante la misma proporción los gastos de servicios públicos, los gastos administrativos, los gastos de ventas y otros gastos. Para un total, los costos indirectos correspondieron a 85.000 pesos aproximadamente. El total costo de la exportación, teniendo en cuenta tanto los costos directos como indirectos, corresponde a 7.719.000 pesos aproximadamente. El precio de venta de uchuvas convertido a pesos corresponde a 10.414 pesos. Como resultado tendremos entonces una utilidad en la exportación de 2.694.000 pesos aproximadamente. Posteriormente, y luego de la entrega del trabajo completo y simulación de la exportación de uchuva desde Colombia hacia Alemania, tenemos entonces unas conclusiones. La primera es que las características químicas de la uchuva la convierten en un producto masivamente utilizado como ingrediente activo de productos en la industria alimenticia. Lo segundo es que la uchuva es una gran fuente de vitaminas A, C, potasio, zinc y lípidos, por lo que su consumo ha incrementado para prevenir enfermedades como la diabetes o el cáncer. También se utiliza para purificar la sangre, disminuir la albulimia en los riñones, aliviar problemas de garganta, próstata y bronquiales, fortificar el nervio óptico, limpiar las cataratas y prevenir la osteoporosis. Es decir, tiene un amplio uso medicinal, tanto preventivo como correctivo. En tercera medida, la uchuva se puede comercializar no solamente fresca, sino también congelada y deshidratada, lo que amplía las posibilidades de presentación para su comercialización. La cuarta conclusión es que gracias a que Colombia posee diferentes pisos térmicos y tierras ricas en minerales, la convierte en una zona geográfica viable para el cultivo productivo de uchuva. Como quinta conclusión, se estableció que Alemania es un país viable para exportar frutas y otros alimentos, puesto que anualmente aproximadamente el 7.80% del total de las importaciones corresponde a productos alimenticios. Otra conclusión es que los ingresos per cápita de los habitantes de Alemania permiten que se dé un gasto considerable en la canasta familiar y en productos alimenticios. La siguiente conclusión es que el consumo de alimentos naturales y orgánicos ha incrementado considerablemente en los últimos años, sobre todo en países del primer mundo, lo que convierte a Alemania en un mercado óptimo para exportar frutas como la uchuva. También se concluyó que el acuerdo comercial firmado entre Colombia y la Unión Europea ha permitido
que productores y comercializadores colombianos exporten muchos productos sin aranceles y evitando barreras arancelarias que en otros tiempos eran muy difíciles de asumir o superar para pequeñas y medianas empresas. Otra conclusión es que en Colombia existen muchos procedimientos y trámites que se realizan en diferentes canales, entidades y autoridades, lo que convierte una transacción internacional de exportación en una gestión desgastante y larga. Sin embargo, como conclusión, también se estableció que las agencias de aduana o las sociedades de intermediación aduanera son una buena opción para delegar la gestión de trámites y procedimientos necesarios para realizar transacciones internacionales. Pero es necesario que estas agencias de aduanas o sociedades de intermediación sean de confianza y cumplan a cabalidad con todas las obligaciones y responsabilidades a su cargo para evitar futuros inconvenientes y sanciones con las autoridades aduaneras. Encontramos también que las alianzas estratégicas con entidades como ProColombia, Analdex, así como agremiaciones del sector agropecuario, podrían ser definitivas al momento de conectar a clientes y proveedores en la cadena de suministros. Otra conclusión es que los planes de financiación dirigidos al sector agro permiten a los exportadores obtener músculo financiero que respalde su producción y comercialización. Otra de las conclusiones es que la variedad de medios de pago permite que se abra todo un abanico de opciones para que el importador garantice al vendedor el cumplimiento en el acuerdo de pagos. Se concluyó también que los seguros y pólizas utilizados para respaldar y minimizar riesgos inherentes a las operaciones internacionales otorgan tranquilidad tanto al vendedor como al comprador de la mercancía. Y por último, se llegó a la conclusión de que la gran variedad de Incoterms permite que los vendedores y compradores consigan acuerdos que permitan compartir y distribuir los riesgos inherentes dentro de las operaciones internacionales. Muchas gracias por su atención.